Aún puedo recordar con claridad aquella noche, cuando tenía 14 años y vivía en Pucallá, un pequeño y tranquilo pueblo ubicado a unos 40 minutos de la ciudad de Chiclayo, en el norte de Perú. La vida en el pueblo tenía un ritmo calmado, casi detenido en el tiempo, y las noches siempre eran cálidas, con la gente reuniéndose frente a sus casas para conversar y disfrutar del aire fresco. Esa noche en particular no era diferente. Las familias del vecindario se habían reunido, como de costumbre, afuera de sus hogares, sentados en sillas o en el suelo, mientras charlaban sobre cualquier cosa que les cruzara por la mente. Había un ambiente relajado, casi festivo. Frente a la casa de mi abuela, donde yo vivía en esa época, había una calle larga y recta, flanqueada por enormes y frondosos árboles conocidos como penachos. Estos árboles no solo eran un refugio de sombra durante el día, sino también lugares perfectos para los juegos de los niños del barrio, especialmente cuando jugábamos a las escondidas. Éramos un grupo grande de amigos, al menos 10, y casi todas las noches nos reuníamos para jugar. Esa noche no fue la excepción. Decidimos que jugaríamos a las escondidas, y como siempre, cada uno eligió un lugar donde esconderse. Algunos corrían hacia los barrios cercanos, otros se escondían dentro de las casas de sus familias, y algunos más buscaban refugio en los árboles. Yo elegí uno de los árboles que estaba justo frente a la casa de mi abuela, un penacho que siempre me había parecido un buen lugar para esconderme. Su ramaje denso y sus hojas oscuras lo hacían perfecto para pasar desapercibido. Subí al árbol acompañado de uno de mis mejores amigos. Nos subimos a una de las ramas más altas, desde donde podíamos observar a todos los demás, tanto a los niños que buscaban como a los que estaban escondidos. Nos sentíamos seguros, cubiertos por el follaje del árbol y al mismo tiempo nerviosos por ser descubiertos. Sin embargo, el entusiasmo del juego superaba cualquier temor. Eran alrededor de las 9 de la noche y el ambiente estaba tranquilo. Desde nuestra posición, podíamos escuchar las risas y las voces lejanas de los vecinos y de nuestros compañeros de juego. Todo parecía normal hasta ese momento, pero de pronto, algo comenzó a sentirse diferente. Estábamos en completo silencio, escondidos en la oscuridad de las hojas, cuando de repente escuché un sonido extraño, un silbido suave y agudo, que parecía provenir de algún lugar cercano. Al principio pensé que era mi amigo, que quizás estaba intentando hacerme una broma o romper el silencio del escondite, pero cuando lo miré, él estaba tan inmóvil como yo, con una expresión de extrañeza en su rostro. Sabía que él también había escuchado el sonido, porque lo vi girar la cabeza, buscando de dónde provenía ese silbido. El sonido se repitió, esta vez más claro, como si estuviera más cerca. Era un silbido fino, casi melodioso, pero había algo inquietante en él, como si intentara llamar nuestra atención, atraernos. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Algo no estaba bien. Instintivamente, giré mi cabeza en dirección a las ramas superiores del árbol, buscando entre la oscuridad de las hojas de donde provenía ese sonido, y entonces lo vi. Allí, escondido en una de las ramas más altas, había una pequeña figura. Al principio pensé que se trataba de otro niño, quizás alguien más jugando a las escondidas, pero en cuanto enfoqué mejor mi vista, me di cuenta de que lo que estaba viendo no era un niño. Era una figura diminuta, de no más de medio metro de altura, con una forma humanoide pero extraña, distorsionada. Lo primero que llamó mi atención fueron sus patas, eran como patas de gallina, delgadas y cubiertas de pequeñas escamas. No eran piernas humanas, eso era seguro. La criatura tenía el cuerpo pequeño y delgado, y su cabello era largo y negro, cayendo sobre sus hombros de manera desordenada, casi salvaje. No podía ver bien su rostro debido a la oscuridad y a la distancia, pero su silueta era clara, inconfundible. Me quedé paralizado, sin poder apartar la vista de esa extraña figura. La criatura estaba allí, inmóvil, mirándonos desde la rama del árbol, como si nos estuviera observando en silencio. Mi amigo también la vio, lo supe por su expresión de miedo y sorpresa. Ambos estábamos tan asombrados que no pudimos movernos ni emitir sonido alguno. Entonces, de repente, la criatura hizo un movimiento rápido, casi como un destello, y se desplazó de una rama a otra con una agilidad que no parecía humana. Fue tan rápido que apenas lo pudimos seguir con la vista. Antes de que pudiéramos reaccionar, ya había desaparecido entre las sombras de los árboles. Durante un breve segundo, intenté convencerme de que lo que habíamos visto era simplemente otro niño,
tal vez alguien más jugando al escondite con nosotros. Pero cuanto más pensaba en ello, más claro se volvía que aquello no era un niño. Ningún ser humano tenía patas de gallina y ninguna persona podía moverse de esa manera, casi como si se deslizara entre las ramas. Cuando por fin recuperamos el aliento, bajamos del árbol lo más rápido que pudimos, con el corazón latiendo a 1000 por hora. No dijimos mucho en ese momento, simplemente nos miramos con una mezcla de miedo y confusión. Ambos sabíamos que habíamos visto algo fuera de lo común, algo que no podíamos explicar. Esa noche, después de regresar a casa, no pude dejar de pensar en lo que habíamos visto. Era como si aquella figura nos hubiera llamado con su silbido, como si hubiera querido jugar con nosotros, pero de una manera que no era natural. Durante mucho tiempo, traté de encontrarle una explicación lógica a lo sucedido, pero nunca la encontré. A lo largo de los años, he escuchado historias de duendes y seres sobrenaturales en la región, y aunque no sé con certeza qué fue lo que vi esa noche en el árbol del penacho, sé que no fue una criatura normal. Lo que sí sé es que me dejó con una sensación de misterio y asombro que nunca olvidaré.